El primer mes de Trump como presidente de Estados Unidos, en su segundo mandato, ha sido, a mi juicio, muy desafortunado, y lo digo de forma muy suave, porque podría utilizar otros términos más negativos. Y esto se debe a que ha tomado muchas medidas que son totalmente absurdas, incoherentes, irracionales y que perjudican a la economía estadounidense y a la economía de todo el mundo. Y también otras medidas en cuanto a los migrantes que son también desafortunadas. No digo que no haya podido tomar medidas políticas o económicas positivas para Estados Unidos y para el mundo, que puede ser en algunos casos que sí, eso no lo discuto, pero las que todo el mundo sabe ya en este primer mes han sido realmente erróneas, equivocadas, y perjudican la estabilidad política del mundo y también la estabilidad económica. En ese sentido, sería deseable que sus asesores políticos le informaran bien y le propusieran medidas políticas para arreglar esta serie de problemas que está causando a nivel económico y a nivel político en todo el mundo. Y eso todavía estaría a tiempo de hacerlo, porque estamos en el primer mes de su mandato y quedan todavía pues prácticamente la totalidad de su mandato, casi. Por lo tanto, se podrían solucionar los problemas que está causando con su política actual. Bruselas, la Unión Europea, rechaza las críticas de Trump contra Zelensky, que según Trump es un dictador y no fue elegido en elecciones libres y democráticas y además inició la guerra. Ya es el colmo del sinsentido, porque realmente todo el mundo sabe, periodistas, políticos, líderes políticos, filósofos políticos, etcétera, que realmente Zelensky fue elegido en elecciones libres y justas. Otra cuestión diferente es que Trump, pues ahora en este momento, no le guste la actitud de Zelensky. Eso puede entenderse desde una perspectiva política, lógicamente, pero lo que no puede decir Trump es falsedades para justificar sus planteamientos políticos. Y por eso, desde la Unión Europea, se está rechazando las críticas de Trump y se está buscando una solución negociada de paz que también beneficie a Ucrania o que no perjudique a Ucrania, lógicamente. En ese sentido, es verdad que en el mundo hay líderes políticos dictatoriales, pero Zelensky precisamente no lo es, y eso hay que tenerlo también muy en cuenta. Estados Unidos, el gobierno de Estados Unidos entiende, reclama a Zelensky que baje el tono y que acepte el acuerdo de explotación de las tierras raras que están determinando, se supone que Estados Unidos, Rusia, fundamentalmente. Y eso, lógicamente, será lo que decida el propio Zelensky, no lo que quiera Estados Unidos. En ese aspecto hay que respetar más a Ucrania, hay que respetar más al gobierno ucraniano y a Zelensky. Hay que respetarlo, en realidad. Y no es quien el gobierno norteamericano para decir a los mandatarios de otros países que son soberanos cómo tienen que contestar a los planteamientos del gobierno estadounidense. Solo faltaba, como si Estados Unidos fuera, diríamos, la potencia que domina a todos los países del planeta. Y todos los países del planeta y todos sus gobernantes tienen que decir lo que quiera decir Trump, o lo que diga el propio gobierno de Trump, como si fuera Estados Unidos el gobierno de todo el mundo, de todos los países del planeta, de los 180 o 200 países que conforman el mundo actualmente. Es algo inaudito. La Unión Europea desafía a Trump y respalda a Zelensky, que, como bien sabe todo el mundo, fue elegido democráticamente, y en eso insiste la propia Unión Europea, los propios dirigentes de la Unión Europea. No es que lo diga yo, es que lo dice la Unión Europea, los líderes políticos de la misma, y los líderes de los distintos países que conforman la Unión Europea, de los principales países fundamentalmente como Reino Unido, como España, como Francia, Alemania, Italia, etc. En definitiva, es lo que dice también el sentido común. Lo que no puede ser es que Trump diga cosas que no son verdad y que encima quiera que los demás pues acepten sus ideas cuando no son verdaderas, sus afirmaciones cuando son falsas. Eso no puede ser desde ningún punto de vista. Y si está en una burbuja informativa que tiene noticias falsas o informaciones falsas, es su problema, el problema de Trump, no el problema de la Unión Europea, ni el problema de Francia, de Alemania, de Reino Unido, de España, etc. En ese sentido, tendría que volver al sentido común Trump y reconocer la realidad de las cosas, y no basarse en ideas falsas, en informaciones falsas. Preocupación por la mayoría de medidas de Trump, ya que está causando un gran malestar en el mundo, a nivel político, a nivel social, a nivel económico, y esto realmente no tendría que haber sucedido. En ese sentido, está creciendo la impopularidad de Trump en distintos países del mundo, y es entendible, yo diría que en Estados Unidos también, por lo menos entre los demócratas, está claro. Entre los republicanos habría que analizar la situación,
Y esto se produce pues, por la cuestión de los aranceles, que es algo absolutamente desproporcionado, por lo que está pasando ahora con Zelensky y con la situación en Europa, para el acuerdo de paz y para que acabe la guerra entre Rusia y Ucrania, etcétera, etcétera. Y realmente, pues todo esto está sucediendo porque está tomando medidas políticas Trump que son incoherentes, que son irracionales y que van en contra de los intereses de numerosos países del mundo. Y esto no debería ser. En ese sentido, debería tener unas políticas más equilibradas, más ajustadas a la realidad política del mundo y a la realidad económica también, pero esto realmente no está sucediendo. Entonces está claro que tendría que cambiar de política porque muchos países del mundo no le van a permitir a Trump que se salga con la suya y que al final quiera imponer su poderío económico y político a costa de pérdidas económicas de otros países. Entonces la situación se puede convertir en ingobernable en el mundo. Borrado de la web de la Casa Blanca en español tras llegar Trump. Es algo que ha sido criticado ya por la Real Academia Española de la Lengua y por 22 academias de todo el mundo que defienden el uso del español, lógicamente, y no tenía por qué haberse borrado esa web en español, porque el español es uno de los idiomas más hablados en el planeta, lo hablan más de 500 millones de personas y realmente en Estados Unidos cada vez tiene un mayor impacto el hablar en español y cada vez hay más hablantes de español en Estados Unidos, especialmente en California y en otras zonas de Estados Unidos, también en Texas, etcétera. Arizona, etcétera, Florida, por ejemplo, y en otras partes de Estados Unidos. Cada vez se aprende más español en Estados Unidos y es un idioma importantísimo a nivel mundial, el español. Por lo tanto, no había ninguna razón de peso para quitar la web en español en la Casa Blanca. Y parece que esto es como queriendo decir que el español y España es un país que tiene poca importancia y que realmente por eso hay que suprimir la web en español, cuando es todo lo contrario. El español es importantísimo en el mundo y España también es un país que también tiene un peso internacional muy considerable. Conflicto mundial a la vista. Lamentablemente eso es lo que parece, porque ante las mentiras, las deformaciones de la realidad política que está diciendo Trump, que está siendo también criticado Trump por la propia Unión Europea, porque decir que Zelensky es un dictador es una barbaridad, cuando todo el mundo sabe que ha sido elegido democráticamente, etcétera, etcétera, y otras muchas cuestiones que está haciendo, como el tema de los aranceles, etcétera, etcétera, eso hace que realmente se esté complicando la vida política en Europa y en el resto del mundo, y hay una tensión diplomática entre la Unión Europea y Estados Unidos creciente, en mi opinión. Todo esto, al final, no creo que llegue a desencadenar una guerra mundial, la tercera guerra mundial, como ya ha hablado de ella el propio Trump, pero realmente es preocupante, porque diríamos que Trump se está comportando como si fuera el dueño político de todo el planeta, y realmente no lo es, porque hay otros países muy importantes como Francia, Reino Unido, Alemania, Italia, España, China y otros muchos países. Por lo tanto, tiene que respetar más a los otros países, Trump, y, por supuesto, a través de negociaciones diplomáticas, llegar a acuerdos, si es posible, y tener unas políticas más realistas y más adecuadas en el mundo en el que vivimos. Y no puede ser que quiera mandar en todos los países y en todas las situaciones, porque no le corresponde eso a Trump, ni a ningún presidente del gobierno del mundo.